Me da mucha alegría darle la bienvenida a un estudio más de las porciones. Ya en nuestro tercer año, hoy vamos a ver la porción de Vayigash, que quiere decir y se acercó, la cual comprende desde el capítulo 48 y versículo 18 hasta el capítulo 47, versículo 27 del primer libro de la Biblia, es decir, Bereshit, Génesis en castellano. Este es nuestro tercer año, como mencionaba, y el primer año pues hicimos una introducción. En el segundo año trabajamos un poquito en extendernos y ese tercer año estamos revisando qué versículos importantes dejamos fuera el segundo año y queremos retocar un poquito esto y a su vez crecer con videos que serán un poquito más cortos y de esta forma más fáciles de comprender y profundizar. Antes de iniciar, yo quisiera invitarle para que se suscriba a nuestro canal en YouTube y que se dé una visita por nuestros listados de reproducción. Usted encontrará ahí material que ha sido pensado y concebido con la intención de escritural de una mente semítica en el primer siglo. Así que lo invito porque estoy seguro que le va a beneficiar. En segundo lugar, también una cordial invitación para seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y ahora la nueva plataforma de TikTok. Con esto en mente empezamos nuestra introducción. Y es que el año pasado veíamos de Yosef, que es como se dice José en hebreo, quien se da a conocer a sus hermanos e hicimos un análisis de cómo esta convocatoria que él hace hacia su padre le restaura, le devuelve la vida a Jacob y Jacob se decide en primer lugar a soltar el dolor y en segundo lugar a descender a Egipto para, para estar con su hijo. Hoy queremos seguir con esta tónica, pero regresando un poquito a la interacción que José tiene con sus hermanos. Y vamos a tomar la lectura desde el momento en donde él se ha dado a conocer a ellos y cómo él va a hacer una lectura de por qué él está en Egipto, que no fueron ellos quienes lo enviaron, sino que fue él, es decir, Dios, el que ha permitido que él descienda y él está contento con ese propósito. Vamos entonces al versículo 5 del capítulo 45 de Bereshit. Dice así: Ahora pues, no se entristezcan ni haya dolor en sus ojos, así dice literalmente, el haberme vendido aquí, pues para preservar vida me envió delante de ustedes. Para entender lo que significa la preservación de vida y la mentalidad de José, es importante que nosotros lo pongamos en primera persona, como si nos hubiese pasado a nosotros. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera sido o si usted fuera odiado, amenazado y vendido por sus propios hermanos? Si a raíz de esta venta como esclavo usted hubiera sido víctima del acoso sexual por hacer lo correcto, no por razones impuras, sino por hacer lo correcto, y a raíz de esto usted hubiera terminado en la cárcel injustamente y hubiera pasado muchos años ahí. Todas estas experiencias son experiencias que José ha vivido y que ha superado. Tan así que a su hijo mayor le ha colocado de nombre el olvido, pero no el olvido en un mal sentido, sino implicando que él ha olvidado el dolor de la casa de su padre y todo lo que ha redundado a partir de ahí. Sus hermanos, que hasta el momento han venido viendo cómo este dirigente de Egipto les hace las cosas tan complicadas, están completamente atónitos y ellos han tenido que atravesar su propio propósito. Pero a mí me impresiona mucho que él hace una lectura personal y dice, para preservación de vida, es que estoy acá. Y esto abarcaba muchas vidas. Por supuesto, la vida de José, su círculo íntimo, pero su padre, sus hermanos y las 70 personas, 66 personas que están con él. Las naciones de alrededor, Canaán, pero también los egipcios. Es impresionante cómo José, él se lee que todo esto tuvo que suceder. Muchas personas cuando atraviesan problemas y circunstancias difíciles piensan que Dios está enojado con ellos o que está castigándoles por alguna razón.
Nosotros los creyentes no hemos de verlo así, porque es verdad, si nosotros quebrantamos la palabra del Señor, la justa retribución es que venga un toque, un llamado de atención, pero nunca es para muerte, nunca es porque Dios nos odia. Pero muchas veces Dios nos permite ser experimentados en dolor porque estamos siendo siervos, testimonios de Él en todo este propósito que Él tiene. Y este propósito ha empezado con la expulsión del Satán en los cielos, venido al no cielo y con la creación del hombre y como por la tentación de Satanás el hombre ha caído y ahora Dios va a continuar este juicio que le tiene a Satán, pero también lo va a hacer salvando a esta criatura. Esta es la razón, dicho sea de paso, por la cual el Satán nos odia, porque a él no le perdonaron, sin embargo, a la raza humana sí. Y por esta razón hay un propósito detrás de todo lo que nosotros nos vemos y este propósito tenía un punto demasiado importante, una cúspide importante para todos nosotros y esta era la venida en disminución de Dios mismo para salvar a su pueblo. Y esto está representado entonces en la palabra Dios. La palabra Dios, eh, tal cual es el caso acá, en nuestro idioma viene de una raíz indoeuropea que se conoce como Deus y que está ligada al día. La palabra Elohim, que no siempre, esto es importante también conocerlo, en la Biblia se refiere a Dios, pero cuando se refiere a Dios, viene de una raíz que quiere decir poder, Él. La palabra Elohim entonces está ligada a poder y el hecho de que sea plural no representa que hay más de una persona, ni Dios lo quiera, sino que están concentrados en Dios todos los poderes de creación, todo el poder del universo, y por eso es plural. Esto es importante entenderlo porque este Dios todopoderoso, en primer lugar, es el que se disminuye, pero en segundo lugar, es el que se manifiesta en un principal atributo, y este es el del amor, como lo veremos más adelante. Ahora, a mí, yo quiero que, perdón, no a mí, pero yo quiero que usted observe entonces que José está atribuyendo al atributo del amor, valga la redundancia, que él ha descendido a Egipto para preservar la vida. Y esta reflexión, como lo mencionaba hace algún momento, me pone a mí en qué pensar porque no me gusta sufrir y si alguna vez me está pasando, pregunto cuál es mi pecado y lo primero que pienso es en arrepentirme. Sin embargo, señalamos muchas veces el servir a Dios causará un sufrimiento para nosotros, para esta carne, pero usted se dará cuenta que encontrará una experiencia distinta que usted no tenía. Vamos entonces a leer a partir del versículo 13 cuál es ese propósito. ¿Por qué? Porque los propósitos divinos están todos en la Escritura, incluso para nuestros días. José pasa a ser entonces un eslabón importante acá que tiene que hacer un planteamiento, porque Dios ha hecho algo con Abraham, ha hecho algo con Isaac, ha hecho algo con Jacob. Les ha dicho, no desciendan a Egipto, no es momento. Quiero que se queden en la tierra de Canaán. Pero a partir de que esta es la relación con los patriarcas, algo sucede. Que está registrado en la escritura que Dios le había dicho al bisabuelo de José que tendría que pasar. Veamos qué es esto. Bereshit, es decir, Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice así. Y dijo Abraham, es decir, Dios dijo a Abraham, saber sabrás, es un presente tautológico o futuro tautológico, que tu simiente serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después ellos saldrán allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16. En la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. En primer lugar, decir que la simiente es una palabra muy interesante.
Cuando las personas leen esta palabra, y lamentable muchas veces se lo traduce como descendencia, descendientes, pero cuando lo leen, deben de saber que Abraham tiene una simiente que tiene como propósito cumplir una función mesiánica. De esta es la que voy a hablar después. Pero también tiene unos hijos, voy a llamarle, una simiente física cuya función era representar, recibir las promesas, multiplicarse para que pudieran ser un aspecto importante en la adopción de muchas personas de todas las naciones que Dios estaba con la intención de adoptar y de traer a ser su pueblo. Así que en primer lugar vemos a una simiente biológica que está recibiendo las promesas, pero que la intención no es que se quedara biológica, sino que llegara a ser por elección. Es decir, Dios aumentaría la descendencia, voy a llamarle así, pero es que sepa usted que la palabra simiente de Abraham por medio de la elección, no solo por la genética, sino por medio de la elección. Y esto es importante porque en el primer siglo, cuando se escribe el Evangelio y cuando leemos el Evangelio, cuando alguien de las naciones quería ser parte de la descendencia de Abraham, les hacían atravesar una serie de ritos y de cosas, y al final Jesús termina incluso confirmando esto, le hacían ser un hijo del infierno a los prosélitos, le llaman. Y Dios lo que quiere es tener un pueblo que por supuesto incluye a los descendientes de Abraham, que es por elección también, que son llamados, pero también lo quería abrir a las naciones. Todos estos propósitos de Dios están establecidos desde antes. Y por eso era necesario que la descendencia de los hijos, la simiente física de Abraham, bajara a Egipto, recibieran riquezas y regresaran. ¿Por qué? Porque la simiente espiritual, la cual es el Mesías, y esta enseñanza es tan brillantemente ilustrada por el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, en donde dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como a muchas, sino y a una simiente, es decir, el Mesías. Lo que quiere decir es que todo lo que Abraham iba a recibir iba a ser en función de esta simiente. Todo lo que la simiente, la semilla biológica y los que se agruparan con ellos iban a recibir sería a causa de la simiente. El propósito principal que vemos acá que Dios le da a Abraham para ser escogido es que se den las condiciones para que el Mesías, Jesús, Yehoshua HaMashiach, su majestad, venga a la tierra algún día. Y Dios sabía cuándo esto tenía que ser y cuándo tenía que ocurrir. Pero este pueblo tenía que estar ahí, tenía que existir para que estas condiciones se dieran, porque Él tenía que venir cuando había templo y tenía que venir en el tiempo justo. Y José es un eslabón en esta cadena y Él lo está conectando. Él está leyendo su vida a raíz del plan de Dios para él. Todo lo que Abraham recibió y sus descendientes subsecuentemente lo recibieron en función de la venida de Dios mismo. Esto sí que era un propósito. José quizás no sabe que Jesús va a venir, Abraham sí que lo vio, dice el Evangelio, o quizás sí lo supo vía la transmisión oral, y él cuando conecta todo dice: no, hombre, no les pese venderme, haberme vendido, no les pese lo que pasó. Yo tenía que venir acá para preservar vida, y no solo la vida de su familia, incluso esto se traslada hasta nuestros días, porque nuestra vida está siendo preservada en el Mesías, porque Dios colocó, como lo menciona en ese gran número de personas que enumera en el capítulo 11 de Hebreos, Dios colocó personas que dieron testimonio de Él y que se juntaron o fueron absorbidas por Dios para cumplir este propósito. Esto entonces nos regresa al versículo 6 para que nosotros conectemos que Él está ahora
dándoles contexto a ellos de qué va a pasar. Leemos el verso 6. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años, en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Imagínense lo que esto puede hacer por la economía de un país. Verso 7. Dios me envió delante de ustedes, mire esto, para poner para ustedes remanente en la tierra y para guardarlos con vida. Y aquí vemos el propósito de Dios de una forma innegable. Él tenía que ir porque eventualmente a Egipto, porque eventualmente vendría una hambruna, pero es que Dios tenía que asegurarse que iba a haber un remanente de Dios, y es que esto es lo que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un remanente de Dios que sirve como testimonio de Dios. Y por eso muchas veces toca ir a Egipto, toca sufrir. Y en medio de esto, él vuelve a mencionar la palabra Elohim, es decir, fue Dios el que me envió acá. No han sido ustedes. Y cuando él les dice Dios, se refiere entonces a la plenitud de los atributos, porque usa la palabra Elohim, pero que nosotros también hemos de entenderlo como primordialmente el atributo del amor. En el Evangelio, esta palabra también ha recibido el nombre de Abba. Abba, lamentablemente, ha sido traducido como padre o el padre y se lo ha pensado como una persona, pero tiene que ver con la sabiduría insondable de Dios, tiene que ver con los atributos los cuales Dios dejó en el cielo para venir a la tierra disminuyéndose a un hombre. ¿Cómo sabemos que la palabra Dios en castellano, pero que en hebreo es la palabra Elohim, es el atributo del amor? Esta es una colaboración del Evangelio y leemos Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, en donde dice, el que no ama no conoce a Elohim, es decir, no conoce a Dios, porque Dios, Elohim, es el amor. La otra cosa que es muy importante que conectemos es que José les está diciendo que el pueblo tiene que ser un remanente. Y la palabra remanente tiene que ver con un enclave de Dios en la tierra, con las personas que van a representar la promesa de Dios, pagando un precio, por supuesto. Dios va a preservar a su pueblo porque Él sigue teniendo un plan, porque la historia va a seguir ocurriendo, porque Dios tiene un desarrollo, Dios está llevando a cabo un proceso legal en contra del Satán, y para ello es importante que exista el pueblo de Dios dando un testimonio, que exista las naciones. Es importante que ellos se multipliquen, es importante que regresen con recursos, es importante que conquisten Canaán, es importante que exista David, es importante que exista Salomón, el templo, es importante que las 10 tribus del norte sean esparcidas por toda la tierra y regresen por medio de la elección. Esto ocurre en el primer siglo y sigue ocurriendo aún hasta nuestros días. Es importante porque Dios se lo enmarcó a Abraham. No tanto una promesa como que él va a recibir algo, sino porque Dios estaba brindando una salvación. Y en esa salvación, Abraham, Isaac y Jacob se convierten en patriarcas. Por supuesto, se extiende a 12 tribus, pero después de ello se extiende a muchos otros pueblos que por medio de su gracia y Dios decide elegir y tienen un ingreso al pueblo de Dios. Decimos que en nuestros días ese ingreso, y a partir de que Él vino en el siglo primero, ese ingreso es exclusivamente por medio del sacrificio de Jesús. Este es el propósito de José y está delineado con lo que Dios iba a hacer. Y para mí es importante enfatizarle algo. Usted también forma parte de este proceso y su propósito tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con la simiente. Esto es así, porque si somos de Dios, somos creyentes, somos simiente de Abraham y nuestro papel es seguir compartiendo esto. Esto me sobrepasa y como dice Romanos capítulo 11, versículo 33, es difícil de entender. Leemos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Elohim, del amor.
de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No sé si José lo dimensionó todo completamente, pero sabía que él era un eslabón. Y para mí es importante, como lo mencionó antes, enfatizarle. También usted es un eslabón si usted es del Mesías. Vamos al versículo 8, regresando a Génesis capítulo 45. Y dice, ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron a mí. Y enfatiza nuevamente, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón, palabra padre ahí es la palabra Ab, y señor de toda su casa, y gobernador de toda la tierra de Egipto. Y esta palabra Ab, queremos mencionar, no siempre se refiere a un padre biológico. Por eso es que es necesario revisar la connotación que se tiene de ver a Jesús como un junior y que tiene un papi. Porque la palabra Ab, por ejemplo, aquí no es que Dios hubiera puesto a Faraón como hijo, como lo entendemos nosotros, sobre todo en castellano, cuando un equipo de cualquier deporte hoy en día le gana muchísimo a otro equipo de cualquier deporte, se le molesta diciendo que lo tiene como hijo. Bueno, esa es la connotación que nosotros entendemos, pero aquí la palabra Ab tiene un sentido de origen, un sentido de luz, que de hecho es lo que quiere decir la palabra Ab, el originador o generador, más que algo biológico. Esto en el Evangelio, como ya dije, se conoce como Abba, que es lo que traducen como padre. Versículo 9. Dense prisa y suban a donde está mi padre, y díganle, así dice tu hijo. José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, desciende a mí, no te demores. Quiero que, por favor, vea dos verbos, el verbo subir y el verbo descender. Cuando la escritura habla de Israel, tiene a Israel como el centro de la escritura, la tierra. De hecho, se llega a conocer así, en Apocalipsis es muy visible y con el favor de Dios, pronto lo estaremos estudiando. Pero el subir, entonces, es la acción que se hace desde cualquier lugar del mundo a Israel. Ahora no me refiero a los 27.000 kilómetros de tierra cuadrados que están en el Medio Oriente y que precisamente ahora mismo están en guerra, sino me refiero a la espiritualidad y a lo que representa. Por eso, cuando él le dice a sus hermanos, vayan, en lugar de decirles, váyanse, él les dice, suban, asciendan, regresen al nivel espiritual que tiene que ver con mi Padre. Y le dicen al Padre, desciende a mí, no te demores. Este descenso es tan importante porque cuando la Biblia habla de mudarse de Israel a cualquier otro lugar, habla de un descenso, porque no está hablando solo de subir y bajar, no está hablando de elevación, está hablando de espiritualidad. Por eso es que cuando Jacob va a bajar a Egipto o va a descender a Egipto, Dios le dice, no tengas temor de descender a Egipto, porque esto viene de mí. Y esto es muy importante. No lo quiero enfatizar que hay que ir a Israel para elevarse, no, sino recordar que nosotros vivimos en un mundo que está descendido, pero hemos de siempre conectarnos con Dios por medio de su palabra para elevarnos. La Jerusalén celestial para nosotros ahora mismo está en el cielo. Por lo tanto, cada vez que nosotros queramos elevarnos, ascender, hemos de hacer el estudio de la palabra de Dios. Nuestras oraciones también son una forma de ascender, pero por supuesto la oración bíblica, no aquella que parece un listado de supermercado. Vamos entonces a ir cerrando con la narrativa del versículo 10. Dice, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Este es el mensaje que José le envía a su padre. Allí proveeré también, verso 11, para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa, ni todo lo que tienes. Verso 12. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín, ven que es mi boca la que les habla. Verso 13. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto.
todo el peso que tengo en Egipto, es lo que le está diciendo, y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan a mi padre. El propósito de lo que Dios le ha dicho a Abraham sobre el descenso que su simiente biológica iba a tener a Egipto está a punto de materializarse. Era necesario descender a Egipto para Israel, como lo es necesario para un creyente hoy en día. Ir a Egipto porque tiene que trabajar, porque tiene que buscarse la vida, porque tiene que estudiar, porque tiene que prepararse, es descender al mundo. No nos olvidemos nada más de que Dios siempre espera que vivamos elevados. Por lo tanto, y esto es muy importante, haga un esfuerzo por elevarse todos los días. Haga un esfuerzo por conectar con Dios, especialmente por medio del discernimiento de su palabra, porque es donde usted pertenece si usted es un siervo de Dios. Todos los días nos desgastamos con las cosas temporales, pero todos los días volvemos a las cosas eternas, es decir, volvemos a las cosas de Dios. José lo entendió bien. Él era parte importante en esto y los propósitos de Dios se dan de esa manera. En el proceso, Dios va a proveer, Dios va a guardar, Dios va a cuidar, Dios va a amar, Dios va a ver que todo lo que nosotros necesitamos para cumplir ese propósito en el mundo, en Egipto, esté para nosotros. Gracias por sintonizarme. Estoy muy contento de haber compartido esta escritura con usted. Lo esperamos la próxima semana para que podamos ir creciendo con las porciones semanales de la escritura. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.